en esta mañana vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor. Le hemos dado por título a la prédica de hoy, para que usted esté muy pendiente: peticiones del diablo, respuestas de Dios. Peticiones del diablo, respuestas de Dios. A Satanás en la Biblia se le conoce como el adversario, se le conoce también como el acusador. Activamente está buscando personas para destruirlas, utilizando una de sus mayores armas, que son la tentación. Cuando un hombre o una mujer se comprometen con Dios, se consideran enemigos de Satanás y un blanco perfecto de él. La Biblia nos dice pues que Satanás es un adversario, es un opositor. Y en esta mañana vamos a traer varios versículos bíblicos de entrada, donde se nos da una mejor comprensión de quién es Satanás, cómo lo llamaron en la Biblia y más o menos la obra que quiere ejecutar alrededor nuestro. Algo que quiero comprometer de entrada en esta mañana es este mismo título: peticiones de Satanás. ¿Sabía usted que Satanás puede llegar a pedir a una persona delante de Dios? Y eso lo vamos a ver en esta mañana. Bendito sea Dios. Vaya conmigo a San Juan, capítulo 8, versículo 44. Y vamos a ver unos versículos en serie y luego entramos a un solo punto que va a tener la prédica, que tiene este mismo título. San Juan, capítulo 8, versículo 44. Gloria al Señor. ¿Y qué tal si usted me acompaña entonces a leerlo? Se lo voy a repetir. San Juan, capítulo 8, versículo 44. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. La Biblia entonces en este versículo de una vez está diciendo que es padre de toda mentira, no de algunas, de toda mentira. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 13, por favor. Anótelo y usted también lo puede buscar en casita. Mateo capítulo 6, versículo 13, léalo conmigo. 1, 2 y 3. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Otras traducciones dicen: no nos metas en tentación y líbranos del maligno, de Satanás. Vaya conmigo a San Juan capítulo 17, versículo 15, por favor. Una vez más vamos a ver versículos en serie que nos van a ayudar a entender un poquito más cómo trabaja Satanás, qué nombre se le dio y también la manera en que se mueve. San Juan capítulo 17, versículo 15. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Otras traducciones dicen que los guardes del maligno. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5, versículo 3. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? El versículo nos dice que Satanás también llena los corazones. Llena los corazones. Vaya conmigo a San Juan 10, versículo 10. San Juan 10, versículo 10. ¿Y qué tal si lo lee conmigo? 1, 2 y 3.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La mención al ladrón está señalando a Satanás, al opositor, al maligno. Eso nos dice la palabra del Señor. Pero vamos a entrar entonces en el tema de la prédica de esta mañana. Peticiones de Satanás, respuestas de Dios. Y vamos a verlo en la vida de Pedro. Pedro nos ofrece muchísimos matices. La vida de Pedro es maravillosa, desde sus más grandes debilidades hasta su mayor grande éxito como líder espiritual y dirigente de la iglesia. Vaya conmigo a Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Y la Biblia nos presenta que Pedro, escúchelo bien, el gran Pedro, el primero, el protos de Dios. La palabra protos significa el primero que fue llamado. Cuando usted va a la Biblia, encuentra que Jesús, cuando llama a sus discípulos, al primero que llama es a Pedro y lo establece como discípulo. Pero resulta que Pedro, en una etapa de su vida, fue pedido por Satanás. Escúchelo bien. ¿Cómo se sentiría usted que se diera cuenta que Satanás lo pidió a usted? No lo pidió para pasar un momento de alegría. No lo pidió para pasar un momento de gozo. No lo pidió a usted ni a Pedro para pasar un momento de compartir como si fueran parceritos, como si fueran amigos. Dice la Biblia, y lo dice con claridad, que lo pidió para destruirlo. Pero hay una pregunta que es fenomenal para mí. ¿Por qué lo pidió? ¿Por qué pidió a Pedro? Vaya conmigo a a Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34, y le voy a pedir que lea conmigo. 1, 2 y 3. Dijo también el Señor: Simón, Simón. Un momentico, ¿a quién llamó? A Simón. No llamó a Pedro, para que lo tenga en cuenta. Llamó a Simón, que era su nombre original. Simón significa debilucho, alguien con poco carácter, alguien que sube, alguien que baja, alguien que dice sí, alguien que dice no, alguien que tiene un temperamento fuerte, pero también tiene un temperamento débil. Llamó a Simón. Siga conmigo, 1, 2 y 3. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a qué, como a qué, como a trigo. Siga leyendo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro estaba en una situación bien delicada. Pedro venía caminando con Jesús. Pedro venía viendo a Jesús hacer milagros. Pedro se quedaba atónito cuando Jesús liberaba a las personas, orgulloso del maestro. Ese es mi maestro, yo soy su discípulo. Jesús constantemente lo llevaba y le enseñaba a orar. Jesús encontró en Pedro un discípulo que podría ennoblecerse con el tiempo. Jesús sabía que podía ser de Pedro un gran discípulo, pero de nuevo lo pidió Satanás. Jesús le anuncia, aparte de los 11 apóstoles, le anuncia a él, que tan raro que no le anunció a Judas, le anunció a Pedro que iba a ser tratado de una manera muy especial, zarandeado. Zarandear significa tomar un ramo de espigas llenas de trigo y poderlas golpear de un lado a otro. Lo quería destruir. Pero me parece en esta mañana escuchar la voz de Pedro: Maestro, ¿y por qué a mí? Si yo ando contigo, ayuno contigo, vigilo contigo, camino contigo, eres mi maestro, tú me estás cuidando.
Señor, ¿acaso la oración que hago contigo no funciona? Y me parece al maestro decirle, Pedro, la oración que tú haces, si primero no te transforma, no sirve para nada. Familia, ¿cuántas veces has notado que oras, participas en la oración de los demás, pero tu carácter sigue siendo el mismo? Si estás orando y tu oración no trasciende a tu transformación, quiere decir que tu oración es vana, es una repetición, no tiene sentido, no tiene fundamento. La oración poderosa, la que hacemos con un corazón arrepentido, la que hacemos con un corazón dispuesto, es la oración que transforma. Jesús le quería decir a Pedro, Pedro, puedes orar 1000 veces, puedes apartarte conmigo 1000 veces, pero si la oración que haces no sale de un corazón que quiere un cambio, tú vas a seguir siendo el mismo. Y me parece escuchar a Pedro de nuevo decirle, maestro, un momentico, entiendo la oración, pero ¿qué tal, maestro, si yo ando contigo? Yo camino contigo. Pedro, tú caminas conmigo, pero yo no soy tu ejemplo a seguir. Hermanos, ¿no ha notado usted que muchos caminan con Cristo, a un lado de Cristo, pero no son como Cristo? El propósito central del Evangelio es que tú y yo no seamos semejantes a Cristo, sino que seamos como Cristo, mansos de corazón, humildes de corazón, como nos enseñaban ayer, vacunados por Cristo, ennoblecidos en nuestro carácter. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y me parecía a Jesús decirle a Pedro, Pedro, yo no soy tu punto de referencia. Tú mismo te has convertido en tu punto de referencia. Yo no te inspiro, tú te inspiras. Yo no te guío, tú te guías. Yo no te señalo el camino, tú te lo señalas. Tú te lo señalas. Y es tan importante entender que Pedro fue pedido por Satanás. Nada más y nada menos que por Satanás. ¿Qué armas podrá tener una persona sin Dios para enfrentar a Satanás? Ninguna. ¿Qué armas podrá tener una persona que no tiene a Dios, que no conoce el Evangelio contra Satanás? Ninguna. La Biblia lo llama el príncipe de este mundo, pero también dice la Biblia que ese príncipe tiene un rey y es el Señor Jesucristo. Alábelo si está vivo. Pedro, el problema está en que tú, voy a usar una expresión maravillosa de ayer, no te dejas vacunar. Si tú te dejaras vacunar por mi presencia, entonces los que vienen contra ti, enojados, tú le responderías de otra manera. Pedro, si yo te vacunara con mi presencia, si yo estuviera en ti, entonces no fueras un cortaorejas. Pedro, si yo estuviera en ti y yo te hubiera vacunado, entonces sencillamente, Pedro, no me reconvendrías a mí porque yo digo que voy a morir. ¿Se acuerdan ustedes que Pedro tenía un vicio feísimo? Jesús decía, voy a morir. Y cuando Jesús decía que iba a morir, no era que estaba deprimido, no era que necesitaba a alguien que le dijera, ánimo maestro. Jesús tenía un gozo puesto delante de él. ¿Sabe quién era? Usted y yo. Voy con gozo al Gólgota, voy con gozo al Calvario, pero anunciaba su muerte. Y Pedro se le acerca y le dice, maestro, qué pesar de ti, que nada de eso te acontezca. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo? ¿Satanás?
Pedro entendía que su carácter era volátil, que caminaba con Jesús, pero no le pertenecía a Jesús. Que andaba con Jesús, pero necesitaba entregar su corazón, doblar sus emociones, entregarse sin reservas y sin condiciones. Y le dice Jesús: Pedro, te he contestado, estás en problemas. Te pidió Satanás para ser zarandeado. Pedro, Satanás te pidió para ser zarandeado. Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, ¿sabes por qué te pidió Satanás? Porque tienes fallas en tu carácter. Simulas ser, pero no eres. Ni siquiera intentas ser. Eres el mismo. Por eso lo llama Simón. No has cambiado, sigues siendo el mismo. Hermanos, lo maravilloso del evangelio, ¿sabe qué es? Que yo no soy el mismo de ayer. Y cuando me refiero al mismo de ayer, no estoy hablando de hace 30 años, porque hay personas que se gozan diciendo: pastor, yo soy cristiano. Hace años yo fumaba. Hace años yo dormía con la mujer ajena. Hace años yo robaba. Pero hace años. El evangelio no se trata de lo que dejaste hace años. Se trata de lo que dejaste hoy. Hoy. ¿Usted está aquí conmigo? Peticiones de Satanás, dámelo para zarandearlo. Pero también hay una respuesta de Dios. Satanás empezó a zarandear a Pedro. Pedro preguntó por qué y Jesús le contestó: tienes fallas en tu carácter. Entonces esto me señala algo opuesto a mí. Quiere decir que hay personas con las que Satanás no se mete. ¿Usted está aquí? Usted lo puede buscar. Él anda como león rugiente, sí, como león rugiente buscando a quien devorar. Es que si usted mira ese versículo y lo amplía en su mente, ¿qué hace un león? Está buscando la presa más débil, ¿sí o no? Está buscando acorralarla, por eso anda como león rugiente. Pero cuando ve un cristiano parado, con carácter, ceñido sus lomos con entendimiento, Satanás dice: este me va a revolcar, con este voy a perder el año. Ahora vamos a comprobarlo, porque la idea en mí hacia usted es que usted pueda entender que sin Cristo está perdido y que necesita el carácter de Cristo, y que la única forma de vencer a este mundo es con el carácter de Cristo en su corazón. Vaya conmigo al libro de Job. Gracias. Job, capítulo 1. ¿A cuánto les gusta el libro de Job? Ay, qué maravilla. Se considera el libro más antiguo de la Biblia, pero es una belleza. Cada que lo leemos nos apasiona. Job, capítulo 1. Vamos a leerlo desde el versículo 6, por favor, hasta el 12. Job, el libro antes de Salmo. Para el que todavía, bueno, más bien no lo digo porque me sale mal el chiste. Job, capítulo 1, versículos del 6 al 12. Ahora, cuando usted mira el versículo número 1, allí, Dios, escúchelo, Dios da una descripción de Job: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa explicación, ese comentario lo hizo Dios de Job. La Biblia dice que no te alabe tu propia boca. Usted sabe en el concepto que tenía Dios a Job. Maravilloso. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que Satanás no había puesto su mirada en él.
Porque tendemos nosotros a pensar que pareció el diablo y que pidió a Job para ser zarandeado. No, no, no. Fue Dios el que le hizo la propuesta a Satanás. Vaya conmigo y vamos a leerlo, capítulo 1, perdón. Y lo vamos a leer del 6 al 12. ¿Lo tienen, familia? ¿Cómo llama la prédica? Peticiones del diablo, respuestas de Dios. ¿Por qué pidió Satanás a Pedro? Por sus fallas en su carácter. Tenga mucho cuidado. Que el carácter de una persona cuando se conoce, cuando está solito. Porque delante de todas personas podemos tener una reputación, pero cuando estoy solo es donde se da mi carácter, mi templanza. Vaya conmigo entonces y vamos a leer una historia emocionante. Vaya conmigo, Job capítulo 1 del 6 al 12. ¿Lo tienen todos? 1, 2 y 3. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino ¿quién? ¿Vino quién? Vino Satanás. Siga leyendo conmigo. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. ¿De dónde venía Satanás? Andando como león rugiente, a quien devorar. Dios le dice: Satanás, ¿de dónde vienes? Vengo a darle vueltica a la tierra, a ver quién está dando papaya por ahí, a ver quién tiene fallas en su carácter. Ese es Satanás. Ese es Satanás. Y viene una pregunta maravillosa. Una vez más, no fue que Satanás le dijo, como en el caso de Pedro: dame a Pedro porque lo quiero zarandear. No le dijo. Mire lo que viene. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Yo me imagino a Satanás escuchando esas 4 características de Job. ¿Has considerado? Porque Dios estaba todo picado, así todo, cuando se pica una persona. ¿Has considerado a mi siervo Job, varón perfecto? Y empieza a desinflarse Satanás. Temeroso de Dios, apartado del mal. No, pues yo sí lo consideré, pero ¿quién se mete con ese man? Escúchelo. Era Dios el que estaba hablando de Job. Ven, te pregunto, ¿qué tiene que decir Dios de ti? Es una buena pregunta. Siga leyendo conmigo. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Aquí hay algo maravilloso. Porque Satanás no señala el carácter de Job, señala sus posesiones. Y Satanás estaba convencido que el carácter que tenía Job era por las bendiciones establecidas. Muchos forman carácter por bendición. Sígueme dando y yo me comporto bien. Sígueme bendiciendo y te prometo que te daré. Momentico, el carácter no se forma por bendiciones. Se forma por conocer a Dios. Job conocía a Dios y Dios dijo: Satanás sí es muy bruto, se lo voy a poner en sus manos para que sepa
que este hombre lo perderá todo y no blasfemará mi nombre. ¿Pidió Satanás a Job? No. Dios se empavonó de Job y se lo puso en las manos. Con una condición: no me lo vayas a tocar. Sobre usted y sobre mí hay una condición: no nos puede tocar. No nos puede tocar. Y me encanta porque aquí vemos un lado opuesto a Pedro. Pedro fue pedido por Satanás. Job no. Pedro por su carácter, pero Job tenía un carácter establecido. Familia, si algo puede vencer este mundo, es la fe del Señor Jesucristo. Tenga mucho cuidado, porque si usted lleva años viniendo a la iglesia y usted todavía no ha sido transformado, usted posiblemente sea un Judas. Sea un Judas. Yo les he enseñado aquí una frase que para mí es maravillosa. Llegó el día que Jesús terminaba la cena. Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar. Empezó a decir Pedro: seré yo. Empezó a decir Juan: seré yo. Empezó a decir los discípulos: seré yo, seré yo, seré yo. Y se levanta Judas y dice: seré yo. Y Jesús le dijo: Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y salió Judas. ¿Y sabe cuál es la oración que sigue después de que salió Judas? Dice: y allí es glorificado el Hijo de Dios. ¿Cuándo es glorificado el Hijo de Dios? Cuando sale el Judas de nuestra vida. Cuando sale el Judas de una compañía. Cuando sale el Judas de una iglesia. Cuando sale el Judas de una familia. Es allí donde es glorificado el Hijo de Dios. ¿Qué pasó con Judas? Judas no fue transformado, no fue renovado, sino que fue reformado. No más. La reformación tiene que ver con que no nace de nuevo. La persona que es transformada es la que nace de nuevo. Por eso el Espíritu de Dios me capacita para decirle no al mundo y sí a Dios. No es en mis fuerzas, es Dios por mí. Dios en mí, nos dice la Escritura. ¿Usted está aquí? Pero ¿cuál es el título de la prédica? Respuestas de Dios. Se embaló Pedro. Lo pidió Satanás. Pero me encanta porque Jesús dijo: vas a ser zarandeado como ¿qué? Como trigo. Quiere decir que Pedro no era, ¿cómo se dice? Caracha. No era cizaña. Por más que sacudieran a Pedro, el trigo se iba a quedar. Y Satanás no entendía que le estaba haciendo un favor a Pedro. Pedro, te van a zarandear. Y me gusta lo que dice el versículo 32 de Lucas. Vaya conmigo de nuevo. Lucas capítulo 32. Perdón, 22. Lucas 22. 22. Versículo 32. Léalo conmigo. Mire que aquí viene la respuesta de Dios. Una cosa es lo que pida el diablo, que otra cosa es que Dios se lo conceda. Y me gusta ese pero maravilloso de Dios porque lo pone Dios. ¿Quién puede con los peros de Dios? Nadie. Entonces dice la Biblia, 1, 2 y 3. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Llegó Jesús y se presentó. El mediador, el único mediador. El campeón de campeones. Le dijo: Pedro, ¿sabes una cosa? Tu fe viene declinando. Has venido creyendo las mentiras del diablo. Has venido patinando en tu fe, pero yo te voy a guardar en mi fe. Y Satanás te va a zarandear como trigo. Pero Satanás lo que no sabe es que el trigo va a permanecer. Y que una vez que permanezca, ya tu carácter no va a ser el mismo. Vas a ser mejor de lo que eras antes.
Lo que Satanás iba a utilizar para destruirte, yo lo voy a utilizar para bendecirte. Para bendecirte. Por eso hay personas que dicen, y perdónenme esta palabra, Dios me sacó de la drogadicción. Satanás estaba utilizando la drogadicción para destruirlo, pero Dios utilizó la drogadicción para conocerlo a él. ¿No le parece maravilloso? Porque llega el drogadito y dice, no aguanto, yo ya quiero ser libre, no quiero ser más esclavo de nada. Y llega un momento en que dice, no quiero más. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. ¿No le parece maravilloso? Que Dios utilice lo malo y lo convierta en bueno. Es algo glorioso. Eso no lo puede hacer sino Dios. Y me encanta porque aparece el pero de Dios. Yo he pedido por ti. Hermanos, yo sé que somos imperfectos, pero tenemos un intercesor en los cielos que es perfecto. Es Jesucristo, que intercede por ti de día y de noche, que clama por mí y le dice a Dios, Dios es débil, pero es trigo. No puede, pero es trigo. No es capaz, pero es trigo. Es trigo. Somos llamados a ser trigos. Hermanos, que Dios nos dé la oportunidad en esta mañana de entender que nuestro carácter debe de ser siempre el mejor. Mejor todos los días. Mejor siempre. Me gusta porque Pedro no se quedó allí. Pedro terminó siendo un gran líder después de haber negado a Jesús. Pedro, después de caer, terminó siendo uno de los mejores discípulos. Muchos no cuentan esa historia. Muchos han caído y dicen, no quiero volver a la iglesia. Ese camino no es para mí. Pero Pedro no era de esos. Pedro cayó y se levantó porque era trigo. 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 Y en la segunda carta de Pedro, acompáñeme, capítulo 5, nos muestra un Pedro remaduro. Un Pedro como Job, que ya Satanás no se podía meter con él. Ya Satanás no vuelve a decir, Jesús, dame a Pedro. No, a Simón, porque ya no era Simón, ya era Pedro. Roca fuerte. Y Pedro escribe algo maravilloso en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Versículos 8 y 9. Y mire lo que dice Pedro después de ser inmaduro, después de ser imperfecto. Ay, pastor, es que usted es perfecto. No, ni yo lo soy ni usted lo es. Pero le voy a decir una cosa, Dios llama perfecto a aquel que quiere agradarle. Usted lo busca en la Biblia. Ah, es que nadie es perfecto, yo por eso no voy a la iglesia, porque allá todo el mundo se las pican de perfectos. Es que yo no lo soy, ni usted lo es. Pero una vez que usted decide por Dios, ya Dios lo llamó a usted perfecto. Una vez que usted dice, Señor, yo quiero organizar mis pasos, ahí va un perfecto. Porque es que yo lo miro a través de mi perfección, no a través de lo que Él hace, es a través de mí. Pedro termina escribiendo Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devora. Ah, ya Pedro reconocía al diablo. ¿Cierto que sí? Versículo 9. Al cual resistid. ¿Cómo? Ah, ya no como Simón. No con el carácter de Simón, sino firmes en la fe. Nada de entrar y de salir. Nada que voy a la iglesia cada vez que puedo. Nada que, hermano, mire, te voy a decir una cosa. Hay un adagio que no falla. El que quiere, puede. Eso está comprobado. Pastor, es que vivo una hora con carro, nada es largo.
Nada tiene una distancia. Y si Dios fue hasta la cruz, tú puedes ir todavía también hasta la cruz. ¿Usted está aquí? Amén. Pablo dice, sean sobrios. Y ya vamos para allá. Y reconoce a Satanás. Lo que dice el versículo 9, acompáñeme. 1, 2 y 3. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. De los dos versículos rescatemos una palabra principal. Sean sobrios. ¿Sean cómo? Sobrios. Sean sobrios. Y esto es importante, póngame cuidado porque ya vamos a cerrar. Sean sobrios. Ser sobrios significa estar en un juicio total, pensar con cordura, ser prudentes, tener dominio propio. Dominio propio. Escúchelo bien. Pedro está diciendo, ya he crecido, ya soy maduro. Les voy a dar un consejo. Sean sobrios. Manténganse en un juicio completo. Sean prudentes, no sean imprudentes, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pastor, es que voy a visitar a un amiguito. El amiguito pues consumía vicio y yo le voy a hablar de Cristo. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No vaya, no sea valentón, sea prudente, corra, aléjese, viva en un mundo opuesto del que lo sacó Dios. Escúchelo, viva en un mundo opuesto. Ahora, la palabra opuesta a sobrio es embriagado. Es embriagado. Y me llama la atención porque dice, solo la mente de un borracho es la que está intoxicada. Su mente no funciona porque el alcohol destruye el juicio y su criterio. ¿Ha visto usted por ahí borrachos espirituales? ¿Los ha visto? No tienen que estar tomados, no tienen que estar físicamente embriagados, pero mentalmente, en su corazón, en su carne, andan intoxicados. No son sobrios porque ven una mujer y siendo casados quieren adulterar con ella. Porque entendiendo que no se debe de robar, roban. Porque sabiendo que la mentira destruye la confianza, mienten. Viven embriagados de este mundo con los errores de su propia carne. Y Pedro dice, ustedes ya no son así. Sean sobrios. Porque si no los va a pedir Satanás para zarandearlos. ¿Usted está aquí? Ahora, la palabra sobriedad. La palabra sobriedad no solamente nos habla, familia, de estar con ese dominio propio. No solamente nos dice de estar preparados, cabales, con criterio para enfrentar el mundo. Pero la persona que no es sobria es una persona superficial. ¿Cómo es? Pedro nos está diciendo, si usted no es sobrio, usted es superficial. Y yo quiero terminar con esta historia. San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20. Libro de San Juan, cuarto evangelio, capítulo 20. ¿Cómo se llama la prédica? Pedro nos está diciendo, pónganme en cuidado porque esto les interesa. Sean sobrios. No se dejen intoxicar la mente.
No anden como borrachos, sin juicio y sin criterio. El evangelio se maneja con juicio y con criterio. ¿Es así? Es tanto el juicio del criterio que a José, un hombre de hermoso parecer, cayó en la casa de Potifar, la mujer se enamoró de él, la mujer lo asedía para que durmiera con él y él tenía frases hermosas. Mira, mujer, todo esto que está aquí lo puso Dios en mis manos. Lo puso tu amo, tu esposo lo puso en mis manos. Solo una cosa no puso en tus manos, en mis manos, y esa eres tú. No, José, duerme aquí a un ladito porque es que es víbora. Aquí acuéstate a un ladito que nada te va a pasar. Y José corría. ¿Cierto que sí? Actuar con criterio, actuar con juicio, actuar con inteligencia. Pedro nos está diciendo, sean sobrios y pónganme mucho cuidado, porque muchos en la iglesia son superficiales. Son superficiales. Mire, familia, es increíble que la iglesia le brinde a las personas el hecho de que dejen de ser superficiales. ¿Sabe usted dónde puede crecer mucho, mucho, mucho para que deje de ser superficial? En un altar familiar. Yo me gozo con el de mi casa. Yo no sé el de su casa cómo funciona, pero yo me gozo con el de mi casa. Yo me gozo porque en el altar familiar sucede algo maravilloso. Tomamos la prédica del domingo, la llevamos al altar familiar y resulta que verificamos que el pastor haya predicado conforme a la escritura. Y aparte vienen otro grupo de enseñanzas que pegan en mi corazón. Y por eso nos vamos volviendo nobles de corazón. Los cristianos, no sé si valga la pena compararlo, pero debiéramos de ser como las vacas. Las vacas son rumiantes. ¿Cómo se dice? ¿Ovívaras? No, omnívoras. Bueno, todo eso junto. Ovívaras creo que son. Bueno, la vaca tiene una función rumiante. Viene y recibe el alimento, lo semidigiere y cuando lo semidigiere, lo regresa y lo vuelve a masticar. Así funciona el altar familiar. Reciben el domingo las ovejitas de la iglesia, medio digieren amén, porque nos encanta decir amén a todo. Hay que ver las prédicas en YouTube, gente hablando babosadas y la gente es amén. Ustedes no debieran de ser así. Medio digieran el alimento y llegan al altar y van a revisar, van a rumiar la comida del Señor y eso los va a volver nobles. Pero le voy a decir una cosa, es triste que muchas familias de aquí no hagan altar familiar. ¿Usted sabe de dónde nació el altar familiar? Nació por plena pandemia. ¿Y cuál es la aplicación del altar familiar? La aplicación del altar familiar tiene una aplicación muy linda. ¿Cuántos recuerdan la historia de Moisés e Israel en Egipto? ¿Cuántos la recuerdan? Oiga, están animados. ¿Usted la recuerda? Llegó Dios y habló a Moisés. Moisés, me vas a sacar a este pueblo. Le mandó plagas al faraón, le mandó 10. En la 9ª faraón no aflojaba y le mandó la 10ª y le dijo a Moisés, Moisés, dile al pueblo que se metan en la casa y que en sus casas vayan comiendo cordero, y en la puerta van a colocar una señal roja o un tintel de sangre y cuando pase el ángel de la muerte no va a entrar a ninguna de esa casa. Por esa señal y porque adentro están comiendo cordero. Jesús dijo, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús se presentó como el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Cuando usted se mete en la casa
En el altar familiar, el ángel de la muerte por pandemia está afuera. Usted cierra las puertas y en ese altar usted está comiendo cordero. 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 Hay mucha gente que juega con esto. ¿Sabe por qué juegan? Porque es más importante otras cosas que eso. Y lo quieren minimizar. No, yo lo hago cuando quiera. Sí, es verdad. Dios también hace milagros cuando quiera. Y cuando tú lo necesitas, después Él verá si lo hace o no. Familia, seamos sobrios, dijo Pedro. No sean superficiales. Y mire la historia que viene. Juan capítulo 20, versículo del 1 al 8. Léalo conmigo, a la voz de 3, con fuerza. 1, 2 y 3. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y mire dónde empiezan los chismes. Oiga, porque el chisme es peligrosísimo. Más peligroso que suegra marihuanera. Siga, bueno, ya lo saben. 2, mira dónde empiezan los chismes. 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado el sepulcro del sepulcro del Señor y no sabemos dónde. Se la inventó. Se la inventó. Hermanos, permítame tal vez abrir un paréntesis aquí. Tenga mucho cuidado con el chisme. La Biblia dice que el chismoso es un impío, es malo. Y le voy a decir algo que aprendí. Cuando el chisme llega a un corazón inteligente, el chisme muere. Muere. María Magdalena vino y dijo: se robaron el cuerpo. Y esta onda, ¿qué se lo robaron? Y mire lo que sucede. Vamos adelante, versículo 3. Cierro paréntesis. 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo, o sea Juan, y fueron ¿a dónde? Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más a prisa que ¿quién? Y llegó primero ¿dónde? Entonces llegó la noticia de María Magdalena, alarmó a Pedro, alarmó a Juan, y Juan, como era delgadito, empezó. Y Pedro detrás de él al paso, pero Pedro se fue quedando. Y mano, le voy a decir una cosa: usted va a poder sentir que en la vida otros corren más que usted, pero no quiere decir que esos sepan llegar. Corra lento, corra de la mano del Señor, porque usted llegará a la meta. Juan corrió rápido y dejó botado a Pedro, y Pedro era: Juan, espérame. No es que somos discípulos, no es que no nos llamó Jesús, pues, espérame. Juan representa a ese discípulo que se le recostaba a Jesús aquí en el pecho, todo cariñoso. Ese discípulo que se le revolcaba a Jesús aquí y Jesús le pasaba la mano así por la cabecita. Tan lindo. Discípulos sentimentales. Esos discípulos sentimentales son los que dicen: gloria a Dios, qué culto tan bonito, qué predicación tan hermosa, pero su carácter sigue siendo igual. Pero Pedro nos dice: sean sobrios. Satanás los zarandeó y empezó a correr hacia la tumba. Y mire lo que sucedió. ¿Dónde quedamos? 5. Y bajándose a mirar, ¿quién llegó primero, Juan o Pedro? Entonces Juan, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. ¿Pero qué hizo? El que más corría, el sentimental, sacó la cabecita y dijo: no, ¿qué tal que me espanten? Sacó la cabeza y solamente vio ¿qué? Los lienzos. Pero Pedro venía atrás, buscando profundidad, buscando ser sobrio, buscando ir deeper, ir profundo. ¿Cómo me sonó? Ir profundo. Y Pedro venía corriendo y lo alcanzó. Y mire lo que sucedió. Versículo ¿qué? 6.
Dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces llegó Pedro y Pedro no solamente vio los lienzos, sino que también vio ¿qué? El sudario. Cuando los discípulos son sobrios y quieren buscar más de la palabra, más del Señor, van a ver cosas que otros no ven. Van a entender cosas que otros no entienden. Pero es que esos están buscando la presencia de Dios. Llegó Pedro, se metió a la tumba y miró el sudario, esa forma de capullo donde habían metido a Jesús, y vio que el envoltorio de su cabeza había sido puesto a un lado. Y Pedro inmediatamente le llegó la imagen de la resurrección. Llegó el poder de Dios, se metió, impactó el cuerpo de Cristo, y no, el cuerpo de Cristo no reaccionó como el de Superman. ¿Ustedes acuerdan a Superman? Que iba a cumplir una misión y se metía en una cabina telefónica, ¿de acuerdan? ¿Y qué hacía? ¿Sí o no? Y la ropa desordenado, Superman. ¿Sí o no? Pero Jesús no fue así. Vino el poder de Dios, se metió en el cuerpo de Cristo, el cuerpo resucitó y traspasó el sudario y traspasó la envoltura mortuoria que tenía puesta y quedó intacta. Y Pedro dijo, Jesús no se lo robó nadie, Jesús ha resucitado. Hermanos, los discípulos que van más allá siempre participan de lo mejor de Jesús, de su resurrección, de una nueva vida. Los que se quedan en el camino y no entran, participan solo de la cruz. Viven recordando la maldición de los pecados, viven recordando sus pecados en su vida. Pero los que van más allá, los que se quedan después de lonchar a estudiar este libro del discipulado, los que repiten los versículos bíblicos, los que se meten en el altar familiar, los que vienen al ayuno, los que se meten a orar, esos viven la resurrección de Cristo, viven la vida nueva de Cristo. No te quedes como eres, no te conviene. Viven la resurrección. Por eso salimos nosotros a hablarle a los demás de Cristo. ¿Sabe cómo le hablamos? No le hablamos ni siquiera de la cruz, le hablamos de una nueva vida que representa la resurrección del Maestro. Hermanos, seamos sobrios. No tengamos la mente de borrachos. Le recuerdo algo doloroso. Cielo y tierra pasará. Sus logros y los míos pasarán. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Usted está aquí? Póngase de pie, mi hermano querido.